Bueno, es el momento de escuchar al autor de Payá, el Chivo, el Hombre y el Profeta. Santiago Cárdenas, como ustedes conocen, es médico y muy honrosamente de Santa Clara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Son muchas personas conocidas y me da pena que no los puedo saludar a cada una personalmente. Voy a dar las gracias al principio para no dejarla en el apuro y el formalismo de los finales. En primer lugar, a los directivos de la Clínica La Colonia, que nos han prestado el local. Es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, que también no puede dejar de pasar, a los tres hermanos que me han precedido aquí en la exposición, que ha sido muy brillante. Tengo a mi derecha, si no se ha ido ahí, a la persona que considero un genio del diseño. Puso su corazón en hacer los diseños. No solo hizo este, que es el que más se conoce, pero hizo tres. Es Robertico Adrián, Roberto Sánchez. Puso su corazón porque, bueno, es de la parroquia de Cerro, conoció a Osvaldo directamente y él lo hace de forma desinteresada y no quiero extenderme en eso, pero siempre lo he dicho, que posiblemente el mejor diseñador de los Estados Unidos. Bien, entonces, de los tres líderes cristianos que han muerto en Cuba, los dos del siglo pasado, me refiero a Fran País y a José Antonio Echevarría, que murieron trágicamente. No se casaron, no tuvieron hijos, murieron en la violencia, pero aplicaron la violencia. Y por tanto, pasan a la historia de Cuba sin gran trascendencia, en el sentido del legado que pudieron haber hecho. Yo pienso que estamos en presencia de un hombre excepcional, en que estas características no se cumplen. Este es una persona casada, Osvaldo, con familia grande, numerosa y muy unida, por cierto, que tiene hijos. Osvaldo no solo es la rama de los Payá, le decía hoy aquí a la gente de los Sardiñas, que son muchísimos, pues tiene muchas personas que lo apoyan en esto. Fundó un movimiento, los otros no lo hicieron, que queda aquí. Sus altas y sus bajas, mejor o peor, pero está en movimiento. Y tiene una gran producción literaria que ninguno de los otros dos líderes lo dejó. Además, la otra característica que lo distingue es que es un pacifista, por definición. Por eso yo pienso que la excepcionalidad de Osvaldo está en el legado que nos deja. Los otros no dejaron legado, Osvaldo va a dejar legado. Esto que hacemos aquí esta noche es el primer intento en serio de comenzar a estudiar y a conformar el legado de Osvaldo Payá y Sardiñas. No es un libro histórico, no tiene historia, no es una síntesis biográfica sobre Osvaldo, tampoco la historia del movimiento cristiano Liberación. Cuando lo lean no es eso. El que le quiera aplicar ese rigor, pues se equivoca. Este es un libro que, como digo ahí en el prólogo, está sacado de mis recuerdos y desde el corazón, con cierto orden cronológico. Aquí hay muchas personas inteligentes, hay biógrafos, hay gente que han guardado toda la documentación de Osvaldo, y yo pienso que este es el mejor momento para iniciar una bibliografía, una historiografía y un estudio científico y más adecuado del pensamiento de él. Podíamos no hacerlo, pero si no lo hacemos nosotros, otros van a venir y lo van a hacer por nosotros. Y lo van a hacer tergiversado
y lo van a hacer mal. Voy a ser fuerte. El legado de Osvaldo Payá, el mismo día de su muerte, el cadáver estaba insepulto, todavía no había ido a la fosa, cuando ya los patriarcas de la iglesia cubana empezaron a tergiversar el legado. Y ahí ante la sepultura dijeron que era un político. Y todos los que están aquí saben, y los católicos especialmente saben lo que significa decir eso en la iglesia. Equivale a una descalificación. Todos lo sabemos bien. Osvaldo Payá no fue un político. Osvaldo Payá es un luchador por los derechos humanos. Osvaldo Payá es un hombre que trabaja por la reconciliación nacional. Un hombre que se siente mucho en las libertades, insiste mucho en las libertades y sobre todo en la libertad de expresión y en la libertad religiosa, porque él la resume como que es la principal, que la abarca a todas las demás. Y ustedes dirán, bueno, de eso está lleno Cuba, de eso está lleno el exilio, muchas personas que trabajan por los derechos humanos. ¿Qué distingue a este hombre que hace 6 meses entra de lleno en la historia eclesial y en la historia de Cuba? Bueno, lo distingue el hecho de que este compromiso social que tiene, que no es político, no quiso llegar al poder, ni quitar en el poder, ni se movía en esa esfera, eso no pasaba por su mente. Logra introducir, y ahí está la diferencia, eso es lo que hace la diferencia, él logra introducir la doctrina social, el evangelio de Cristo, su vida coherente con los principios cristianos, y por eso es que traspasa el umbral que otros no han podido llegar. Yo creo que ahí es donde está la diferencia, y es lo que tenemos que precisar bien, comenzando en esta noche. Bueno, el chivo, el hombre y el profeta. Todo el mundo lo primero que pregunta es que ¿por qué el chivo? En el libro hay 2 variantes, ustedes lo pueden leer ahí, hay 2 posibilidades. Lo cierto es que es un nombrete, un apodo que a Osvaldo le gustaba, no es nada peyorativo ni nada que él se pusiera bravo, se conocía en el círculo familiar. Le puedo dar una guía, y es que Osvaldo nació en el barrio del Cerro, en un parquecito que se llama el Parquecito de Manila, que también le dicen el Parquecito de los Chivos. Pero hay algo más ahí que pueden leerlo. Quiero que tengan benevolencia conmigo, porque el libro, en realidad, está escrito en clave que hay que entender. Como digo, no es un libro histórico ni aspira a serlo. Hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, hay lenguaje fuerte, hay malas palabras. Están puestas en boca de él, están puestas en mi boca también. Quiero asusar al lector para que lo lea. Pero bueno, se expresaba así. No era un hombre mal hablado, pero tal como fue. Hay lenguaje simbólico, hay lenguaje figurativo en algunas cosas. Cuando yo digo, por ejemplo, que el chivo, que es un animal que brinca mucho, se encarama en la parroquia del Cerro, en la parte más alta de la parroquia del Cerro, y que la parroquia tiene 4 pisos, y que puso un letrero. Bueno, en realidad eso es figurativo. Osvaldo se encaramó no una vez, no es la que aparece ahí históricamente, se encaramó varias veces, que yo recuerde. Le gustaba eso. Ahí dice una de las veces, yo reuní las 3 o 4 anécdotas y lo hice de forma simbólica, digamos. Una vez puso el letrero lumínico, pero otra vez puso una sábana, etcétera, etcétera. Bueno, esa anécdota, por ejemplo, es puramente, para utilizar la palabra que quizás no sea la más apropiada, retórica. Pero ahí hay hechos muy exactos. Todos los personajes, las fechas y los lugares son estrictamente ciertos hasta donde yo pude conformar. Por ejemplo, cuando se queda ciego el chivo, él se quedó ciego una vez. Bueno, ese relato de la pérdida de la visión, que lo pueden leer ahí, es muy curioso.
Eso es totalmente cierto. Desde el carro que compró, el acumulador que le explotó, todo eso es cierto. Entonces hay juegos. Y pido su benevolencia para que entiendan esto. Hay un lenguaje bíblico. Alguien me dijo, yo creo que yo leí en la Biblia. Bueno, los católicos que leen mucha Biblia. Y los evangélicos, cuando leen el libro y oyen esta frase, el chivo crecía en gracia, en edad y en sabiduría. Me están diciendo que sí con la cabeza. Delante de los dioses y de los hombres. Bueno, todo el mundo sabe que está sacado del Evangelio de San Lucas. Cualquiera que tenga mediana información está cogido de ahí. ¿No? O sea que juego con el idioma hasta donde me es posible para sorprender al lector. Por ejemplo, los católicos. Yo creo que aquí hay muchos católicos, ¿no? Levanten la mano aquí para tener un estimado. Ahora se van a dar cuenta cuando yo digo que el movimiento Cristiano Liberación fue engendrado, no creado, y de la misma naturaleza que el catolicismo, todo el mundo sabe lo que dije. Los católicos lo saben porque todos los domingos lo recitan en la misa. Así que, bueno, el libro es complicado en ciertos aspectos, pero tiene su juego que ustedes tienen que ir buscando ahí. El hombre es la segunda parte, ya no es un adolescente buscando su destino, ya es un hombre maduro que ya quiere, pues, fundar un movimiento. El movimiento no fue un movimiento al principio. Ustedes saben que tuvimos grandes dudas, quizás eso lo recuerda la historia. La idea de nosotros era un sindicato. ¿Por qué? Porque en Cuba, con la censura, el totalitarismo y demás, la única rendija que no entraba en aquella época era lo que hacía Lech Walesa en Polonia. Y la cháchara de Osvaldo y las conversaciones ahí, bueno, eran acerca de solidaridad. Después vimos que era inviable. Pero la gente de la parroquia del Cerro usaban unas sandalias, se ponían uno de esos y todo el mundo andaba con los bigotones. Por ahí todavía hay herencia de los bigotes de la época de Walesa, porque era el paradigma de nosotros, ¿no? Y casi todos los hombres allí en aquella época usábamos bigotes grandes, o sea que era un sindicato. Y en eso se trabajó. Esa es la historia del hombre. Y el profeta, que era el tercer capítulo, bueno, me decían ayer en la televisión, alguien me dijo, bueno, yo consideraba que el profeta era como una persona así muy vieja, que se deja el pelo y que habla. El profeta no es eso, no es como se viste, ni es la persona que adivina el futuro. El profeta es técnicamente la persona que habla por boca de Dios o que Dios habla a través de los profetas. El profetismo es un término esencialmente religioso. No viene de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento, ahí están. Pero en los tiempos modernos hay muchos profetas, muchísimos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque a veces los tenemos a nuestro alrededor, personas que hablan por boca de Dios. Yo estoy convencido que Osvaldo fue uno de los profetas, por eso que dice ahí, y coincido con lo que dice Mesa, de Osvaldo, del profetismo de Osvaldo. Dios escoge a su gente y habla a través de ellos, porque no tiene otra forma de hablar, de expresarse. Cuando hay dudas acerca si lo que dice el profeta es cierto o no, si es un hombre de Dios o no, hay algo que no falla. Y es busque cómo muere. Si usted ve que sella con su sangre, o que muere en forma violenta, o que está dispuesto a entregar su vida por lo que está diciendo, ese es un profeta verdadero. Hay falsos profetas, lo dice Jesucristo, cuídense de ellos. Pero cuando los finales son así, hay una gran posibilidad de que sea un profeta verdadero. No lo estoy canonizando, no es hombre de altares, es un hombre igual que nosotros, que tiene gusto, y pongo la película, el trago que le gustaba, la película de la cual siempre hablaba, el trago que le gustaba, todo eso lo pueden leer ahí, su familia, su deseo. Muy pocas personas saben cuál es la verdadera vocación de Osvaldo. Le voy a decir aquí, porque me parece que, por lo menos lo que aprendí al lado de él, él quería ser psicólogo. Dice, Chago, si algún día esto se tranquiliza y demás,
no quiero ser maestro, no quiero ser más ingeniero, la verdadera vocación mía sería la psicología. Hombre, con inquietudes normales, pero ¿qué es lo que pasa? Que se sobrepone a la naturaleza humana, va por arriba de ella, se engrandece, está dispuesto a quedarse, a sacrificarse a lo que fuera, era un predestinado a morir de esta manera. Y entonces eso es lo que le levanta al hombre de ser un hombre ordinario, un hombre que trasciende a la historia. Bueno, estaría hablando muchísimo aquí, sería muy largo. Hay que ver este problema desde este punto de vista. Estos hombres no nacen de la nada. Se van formando. Y se van formando en un ambiente. Esa es la parte que yo llamo ahí de chivo. Bueno, ¿cuáles fueron las influencias? La digo muy brevemente. El primero, la familia. A mi juicio, puede haber otras ideas, la persona que más influyó dentro de su familia fue su papá. Su papá era un tonguero, en el libro explican lo que es un tonguero, que tenía muy buenas relaciones con la prensa, un negocio de prensa, y muy buenas relaciones con Miguel Ángel Quevedo, el director de La Bohemia, la revista más famosa del continente americano. Osvaldo trabajaba ahí de vez en cuando, estaba en el colegio como natural, pero aprendió que en Cuba, eso no había que decirlo, eso se va introyectando. Había más de 18 periódicos nacionales que pasaban por ahí y se vendían. No se perseguía a nadie por escribir. Y por eso la importancia que le daba la libertad de expresión y la libertad de escritura. El colegio de los maristas, invité hoy aquí a los antiguos alumnos maristas, porque no es un antiguo alumno cualquiera. Era un antiguo alumno que llegó hasta el segundo grado, salió con 9 años, como digo en el libro, con su letra Palmer, pero muy pendiente y muy seguro de la educación que había recibido en ese colegio. Los que somos maristas, pues sabemos a lo que me estamos refiriendo. Hay dos o tres anécdotas en relación con los hermanos maristas. Otra influencia muy grande es barrio. Bueno, también hay recreo, que si la marquesa se murió, eso se sabe todo el mundo, que si la marquesa habla en el cerro. El cerro es un barrio muy especial. El cerro tiene la llave. Bueno, pues mire, sobre las versiones de por qué el cerro tiene la llave, hay muchísimo en Wikileaks, hay muchas interpretaciones. Del barbero que me pela a mí, que me dijo la verdadera, hasta otras más. Pero es un barrio especial. Sí, porque la barbería mía se llama El Cerro. Y los barberos son de cerro. El cerro tiene la llave. Bueno, ¿por qué? Lo leen en el libro, ahí hay otras explicaciones, no hay tiempo para mucho. Yo digo una cosa, no tengo nada en contra de otros barrios, pero yo no me imagino Osvaldo para allá, viviendo en Marianao, ni en El Pegado. Es un producto del barrio, que es un barrio especial. Es un barrio especial, sin duda. No quiero seguir insistiendo en eso para no alargar, pero Osvaldo es un producto de su barrio, esa es otra influencia. Y por último, de su parroquia. No es la parroquia de aquí fría y distante, en la parroquia se hace de todo, como los que están sentados aquí, los parroquianos. Lo mismo se celebraban unos 15, que se iba a misa, que se jugaba dominó, que se veía una película. Vaya, nos pasamos el día en la parroquia. Osvaldo es un producto de la parroquia del Cerro. La parroquia del Cerro es algo muy especial en la iglesia de La Habana. No tenemos nada en contra de otras iglesias, pero practicar en la parroquia del Cerro. Era diferente a otras. Yo creo que tiene un récord mundial en la historia de la iglesia, que 4 curas de ahí salieron uno atrás del otro, obispo. No creo que eso exista en ningún lugar del mundo. Uno atrás del otro. Pero bueno, no voy a insistir en la parroquia. Osvaldo es un producto de ahí, de la parroquia del Cerro. Así que esas son las influencias que llevan a este hombre a madurar. Cuando llego a la parte de la madurez del hombre, bueno, pues me dedico a hacer ahí una serie de viñetas muy largas. Sería muy largo de explicar. Pero bueno, las que me van así me voy acordando. La visita de Fraga a La Habana. Una provocación del gobierno cubano. Nos fueron a meter a Fraga en la misma parroquia, tanta parroquia que había en La Habana, ¿no? Tanta iglesia, lo llevaron allí para que nos visitara. Cuando se encontró brevemente con Bosa Masvidal,
Hay una anécdota que quisiera aclarar, mira que eso queda un poco en la nebulosa, de un disgusto o un encontronazo que tuvo con Pedro Maurice, el arzobispo de Santiago de Cuba, el del famoso discurso del Papa. Lo pueden leer ahí. Pedro Maurice en ese momento actuó como vocero de la conferencia episcopal. Él había mandado una carta que me dijo: Chago, me equivoqué y no quiero que nadie se entere. Bueno, y nadie se enteró hasta hoy, que lo publico en el libro. Años después, Maurice, cuando ya era arzobispo de Santiago de Cuba, cuando era el gallo que más canta en su diócesis, cuando Osvaldo lo visitó en Santiago, pues cambió de actitud, y Ramosito, que está aquí, es testigo de que le puso el carro a su disposición para ir al cobre y que las cosas evidentemente cambiaron. Así hay varias anécdotas, ahí van una tras otra: el problema de la vivienda en La Habana, cuando visitó la Comisión de Derechos Humanos de Cuba, los sacerdotes que influenciaron en él, el papel que fueron jugando toda esta gente. Hay dos cosas que creo que se llevan la palma de oro en lo que pude recordar. Dos accidentes extraños, les titulo. Dos accidentes extraños. Los accidentes son ahora, pero eso viene hace mucho tiempo, porque si se pasaron la vida diciendo que nos iban a aplastar, que nos iban a machacar, que éramos cucarachas, que éramos ratas de cloaca, que había que amenaza y amenaza, llega un día que la amenaza se cumple. Y además se cumplía desde Cuba. Hay dos accidentes extraños, los relato ahí. Uno, el día que iban para la Lisa, él y Fernandito Vedo, está vivo, es un testigo, está vivo en California. Bueno, le tiraron un camión arriba. Fernandito salió con herida leve y golpes en la cara, y Osvaldo con la bicicleta hecha un chatino en medio de un apagón. Y el otro camión, que un domingo a las 2 de la tarde, cuando en La Habana está todo el mundo durmiendo, que no hay tráfico, que dobló a toda carrera alrededor de la parroquia del Cerro, se subió en la serie y rompió la cancha, la tumbó completa. El problema era que estábamos ahí todos 2 minutos antes, y ahí hay una catástrofe, que hay muchachos muertos, porque la gente jugaba a la cancha ahí en la parroquia, como dije anteriormente. Entonces, bueno, yo pienso que ahí hay muchas cosas que leer, y ustedes van ahí, es corto, de manera que lo pueden leer esta misma noche. Voy a leer una porque me parece que es la más bonita. Eran los días del ENEC, del Encuentro Nacional Cubano. Eran los días de Cupido. El flechazo llegó en medio de reuniones e intercambios informales. Comenzaron a noviar Ofelia Acevedo Maura, la perfecta soulmate que lo deslumbró por su fina espiritualidad, la piel de blanca leche, sonrisa mágica, ojos acaramelados a lo Bambi y su dignidad de princesa. Se casaron meses después. Los frutos, Osvaldito, Rosa y Reinaldo. Ese párrafo se lo dedico a Ofelita. Hay otra anécdota muy simpática sobre los niños. El día que se nos perdió Osvaldito, no voy a hacer el final de la historia, pero Osvaldito, el chiquito, se nos perdió. Y lo que hizo Osvaldo para encontrarlo, sorprendente. En fin, llega la parte del hombre, y ahí pues las cosas de Dios, las circunstancias. Hay un resquicio en la cual yo no sé cómo fue que pude publicar la hojita Eco del Sínodo, gracias al esfuerzo denodado de mi hijo Santiaguito, que es incansable por la lucha de Cuba. Me lo consiguió. Aquí tengo los originales que aparecieron.
El laico en Cuba surgió en un resquicio porque era una publicación de la iglesia. Yo era el presidente de la vicaría, lo pudimos hacer. Esto era nada más que 60 hojitas, robándonos la tinta del cura y pugilateando papel. En Cuba no había nada de eso. O Rolando Sabina, que le editaba, que iba a un pueblo allá por no sé qué lado, por Matanza, a tirarle en una iglesia protestante, en fin, 20 maromas. Ahora es increíble que 80 hojitas cambien la historia de un pueblo, de un país, de una iglesia. Siempre lo decía, Osvaldo siempre lo decía, sentía mucho, la libertad de prensa es fundamental. ¿Cómo esto? ¿Cómo esto cambia todo? Bueno, ¿qué importancia tiene esto en relación a Osvaldo? No es el hecho que la hayamos tirado. La hojita fue suspendida por Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal. ¿Qué importancia tiene esto que me dijo? Quiero que me dé la oportunidad para escribir un artículo y aquí están, gracias a Dios, se pudieron rescatar para la historia. Son 4 artículos que se llaman El laico en Cuba. Y yo pienso que al menos los católicos, no creo que sea para todo el mundo, esta es una hoja muy parroquial, muy eclesial. Los laicos católicos se lo debían de leer, porque ahí está el pensamiento primigenio, sin contaminación, virgen, prístino de Osvaldo Payá. Después de la suspensión esperamos un año y entonces sale la segunda hoja, que se llama Pueblo de Dios, el nombre de Osvaldo. Pueblo de Osvaldo ya se apartó de la iglesia porque estábamos en conflicto con la jerarquía. Habíamos esperado un año pero no había solución y entonces ahí se empieza a elaborar lo que después fue el Movimiento Cristiano Liberación. Ya eso sale como una hoja más bien de la calle, al pecho. La repartimos con algunos de los que estamos aquí y más o menos tuvo el mismo efecto, pero ya la sociedad de la hoja precedente. La primera no abrió el camino, esta ya se podía repartir, la repartíamos en la calle donde podía, por supuesto. Este es el motivo de que se funda el movimiento, el motivo del repudio famoso, de la casa pintada, de la cárcel que sufrimos. Y todo ahí, de todas formas queda para la historia. No quiero alargarme mucho, ni quiero cansarlo, pero los 5 primeros números, o los 5 números más representativos del pueblo de Dios, lo pude aquí reunir en el libro. Yo creo que por primera vez se van a publicar en el exilio y creo que vale la pena leerlo también, porque ahí está muy bien el pensamiento de Osvaldo antes de todos estos problemas. Esas son las hojas del pueblo de Dios. La parte profética ya la esbocé. Pienso que lo más importante de esto es ver cómo de una forma u otra se pudieron ir sorteando estos caminos para llegar a la constitución del movimiento. Hay muchas teorías de la fecha de cuándo se formó y cómo se formó. Yo pongo ahí 2 momentos fundacionales, no 1, sino 2, que yo recuerde, que hasta donde recordamos los fundadores. Por supuesto clandestino, no se podía hacer de otra forma. Y las primeras personas que se fueron agregando, un muchacho de una iglesia, una santera, claro que está en Cuba, le puso un nombre, por supuesto, falso. Mira, la santera era muy buena, porque tenía mucha gente, era muy entusiasta. Y decía que en la casa de ella se podía reunir porque no llamaba la atención que fuera, como en el barrio todo el mundo entraba a la casa de la santera, porque fueran por ahí y demás. Todo eso está ahí, bueno, esto lleva su tiempecito leerlo. Yo vengo para el exilio en el año 92. Ahí termina. Yo no creo que es honesto de mi parte hablar después de esa fecha. Mejor dicho, hasta el año 94. No creo que es muy... No quise seguir porque esa es la parte que yo manejo bien y después otros, mejor que yo y más capacitados, harán la historia. A continuación, ha habido ya 2 simposios internacionales sobre Osvaldo, en Madrid y en Santiago de Chile. Espero que algún día lo hagamos en Miami.
los momentos fundacionales, cómo empezó a caminar, como por ejemplo yo y otra persona no queríamos que se llamara cristiano porque eso a la larga nos iba a traer problemas, como en realidad yo pienso que fue así, como Waldo y Dagoberto pues insistieron y quién fue que tuvo el voto decisivo para ponerle el epíteto cristiano. Esta parte quizá ahora la que voy a decir es la más difícil para mí porque es quizá un poco complicado. Yo tuve grandes diferencias con Osvaldo, para allá, todo el mundo lo sabe. Nunca aclaré las cosas ni pienso que vale la pena. Entre el hombre y el profeta, yo escribí un capítulo más, lo agregué. Es un poquito más largo, tiene como 3 o 4 páginas. Yo explico ahí con detalle los hechos en que nos vimos envueltos en esto. Las personas que participaron de una forma u otra, nombres muy conocidos. Menorio, Monseñor Román, José Ignacio Rasco. En un viaje que sucedió, ese disgusto fue grande, pero fue un disgusto eminentemente político. Yo nunca tuve problemas personales con Osvaldo, de ningún tipo. Simplemente que llegó el momento que me di cuenta que y quiero hablar muy claro, las personas designadas por él aquí en el exilio, después que yo llegué, no eran las personas que yo deseaba que estuvieran al frente del movimiento, ni que estaban a la altura de las circunstancias que ese momento determinaba. Por lo tanto, ya después del 94 yo ni escribo más, y yo me aparté del movimiento adoptando una línea crítica. Si he hecho alguna, es una crítica desde el punto de vista político, pero no hay nada personal, ni con la familia, ni con él, ni con nadie. Eso sí quiero, es muy largo, pero se lo pueden leer, porque ahí queda, yo creo que ya para... No soy hombre de estar hablando, llevo 20 y tantos años aquí y nunca he hablado de eso, ni lo he escrito ni nada, pero bueno, creo que llegó el momento de decirlo porque se amolda a lo que yo quería en el libro. En el momento más difícil de mi vida, cuando la muerte de mi yerno, en el cementerio, la voz que tuvo al lado de mi oído fue la de Osvaldo para allá. No lo hicieron amigos míos, lo hizo Osvaldo desde Cuba. Me acompañó en todo el entierro. Quiero decir con esto que no hay problema de ningún tipo, ni con él ni con la familia. Simplemente creo que la política es así, somos hombres públicos, jugamos a eso, nos ponemos bravos, nos disgustamos, pensamos que no es el momento oportuno, en fin, son cosas quizás un poquito difíciles de explicar, pero creo que queda el libro, queda como un testimonio para la historia. Yo voy a terminar ahora. No quiero... ¿Qué tiempo llevé, Pedro? Más de la media hora que me dijiste que ibas a hablar. Voy a terminar porque quizás esto que voy a decir es una insolencia mía. Es una insolencia mía. En el año 1868 salió una hojita parecida a la nuestra, incluso un manuscrito, después se tiró la imprenta, un solo número. El Diablo Cojuelo. Era una sátira genial, una sátira genial. Unos meses, eso fue también un pequeño resquicio que hubo en la colonia, la férrea censura del colonialismo español. Y alguien lo aprovechó. Y unos meses después, La Patria Libre salió. La suspendieron igual que el del Sínodo. Cosa curiosa. Meses después salió y la volvieron a suspender. La Patria era igual que el pueblo de Dios al duro. Y aprovechó la ruptura de la colonia española. Igual que el pueblo de Dios llevó a una persona a la cárcel, estas dos hojitas llevaron también a una persona a la cárcel. Qué curioso. Qué curioso.
los dos habaneros, los dos viviendo en barrios populares, los dos se llaman igual, tienen el mismo nombre, y los dos pasaron por la isla de Pino, la isla de la juventud, como le llaman ahora, para purgar sus culpas. Osvaldo estuvo en la isla, ahí se habla bastante de eso, y José Martí también estuvo en la isla. ¿Cuál es tu insolencia, Santiago? ¿Comparar a Martí con Osvaldo? Sí. Sí, hay una gran coincidencia con estos dos hombres que mueren de esta forma. Como dije, los profetas, Martin Luther King, Arnulfo Romero, Juan Pablo II, que le tiraron a matarlo también, todos son profetas. Y Martí creo que fue el gran profeta de la historia de Cuba. Claro, en 150 años las cosas cambian mucho, pero la historia es un poco irónica y se repite. Se repite con ciertos matices. Martí era José Julián y Osvaldo es Osvaldo José. Fueron dos hojas, y esta también fueron dos hojas. Una suspendida por el gobierno colonial, esta por la seguridad de Estado. Pero todas querían romper el monopolio del gobierno cubano en cuanto a la información. La coincidencia en la muerte. En la segunda hoja, La Patria Libre, en el clásico poema Abdala, un hombre joven, José Martí, en su último capítulo, termina cuando el patriota está a punto de morir. Dícele la madre: que no llores, me dices, y tu vida alguna vez me pagará la patria por tu vida. Responde el héroe: la vida de los nobles, oh madre, madre mía, es luchar y morir por acatarla. Y si es preciso, con su propio acero, rasgarse por salvarla las entrañas. Mas me siento morir, y en mi agonía no vengáis a turbar mi triste calma. Ya los miro correr a los cobardes, los valientes guerreros se abalanzan. Muero feliz, la muerte poco me importa, por lo que logré salvarla. Oh, qué dulce es morir cuando se muere luchando audaz por defender la patria. Ese es el paralelo. Ese es el paralelo con 180 años de diferencia entre dos hombres muy semejantes que tuvieron destinos semejantes y actuaron en forma muy semejante. Bueno, yo termino ahora, no quiero terminar con una nota triste o discordante. Eso es, Osvaldo era un hombre jaranero, yo no diría que es simpático, pero un hombre que le gustaba mucho el chacarrillo, el cuento cubano, los cuentos de Álvarez Guedes, la música popular. Y no estaría triste si estuviera aquí, en modo alguno. Entonces voy a terminar. Antes de terminar quiero decir una cosa brevemente. El libro está ahí puesto a la venta. El ideal mío sería, lo que yo quisiera es que los que quieran puedan comprarlo, lo compren. Ahí está el precio y están las personas esperando. Yo después se lo firmo con mucho gusto. La gran ilusión mía sería que en vez de uno por $12, que es lo que vale, compraran dos, si es posible uno más, por $20, haciendo una rebaja, como decimos aquí el especial. Porque quisiera que ese segundo libro fuera mandado a Cuba. Esa sería mi ilusión. Si alguien tiene recursos y puede hacer, yo se lo agradezco. Yo dono por anticipado, yo no tengo ningún interés económico en el libro.
dono por anticipado. Si algo se cubre los gastos, que son muchos, si algo se cubre, yo lo dono para los más necesitados en Cuba, como dice ahí, y pienso que los más necesitados en Cuba en este momento son los damnificados por el ciclón de Oriente. Entonces, del dinero que sobrara, si sobrara alguno, yo lo mandaría para allá. No tengo, como digo, ningún interés en esto. Si alguien quiere comprar dos, para mí es mucho mejor, porque lógicamente yo no puedo mandar 30, 40 libros para Cuba, no me lo van a dejar entrar. Pero cada uno conoce un familiar o se lo puede llevar con los viajes y demás, y pudiera llevarse. Entonces le dicen a Mili y a mis amigos que están ahí, que bueno, que si le venden $2, se lo den por $20. Me parece que está bien. Bueno, entonces quería terminar en una forma un poquito menos triste. Es menos triste. Quiero terminar con las mismas palabras que comencé el libro. Con las mismas palabras que comencé el libro. Que es un estribillo de nuestra famosa doctora de la Universidad de la Calle y filósofa de la cubanía, la doctora Celia Cruz, que tanto le gustaba a Osvaldo. No hay que llorar, que las penas se van cantando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al doctor Santiago Cárdenas. Tocó unos puntos para debatir. Lamentablemente el tiempo se acaba. Yo sería uno de los que más discutiría con él, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero bueno, no es el momento y ya lo haremos en su momento. Gracias a todos ustedes. Recuerden, Santiago ha hecho este libro con la intención de preservar para la nación cubana en alguna medida a alguien que lo dio todo por nuestro país y por la libertad de todos los que ansiamos y hemos ansiado ser libres. Respeto a la memoria de Osvaldo Payá, pero también respeto a los hombres y a las mujeres que como Santiago han hecho este esfuerzo para rendirle tributo una noche como hoy. Muchas gracias a todos.